Técnicas de comunicación para la transformación de conflictos. Una técnica de comunicación muy poderosa en situaciones de conflicto es la llamada comunicación no violenta o comunicación compasiva. La comunicación no violenta fue desarrollada por Marshall Rosenberg, un investigador judío que se ha ocupado de estudiar cómo han sido, por ejemplo, los patrones de comunicación entre árabes e israelíes, es decir, en situaciones de conflicto muy exacerbado. A partir de su experiencia con casos reales como el del conflicto israelí-palestino, Marshall Rosenberg nos plantea una propuesta acerca de una manera en la cual podemos comunicarnos generando mayor empatía y compenetración con el otro, para así propiciar un mejor entendimiento. Nos indica Marshall Rosenberg que la comunicación no violenta se funda en las habilidades relativas al lenguaje y la comunicación, que refuerzan nuestra capacidad de seguir siendo humanos incluso en las condiciones más extremas. No es un modelo nuevo. Hace siglos que se conocen los fundamentos de la comunicación no violenta. Pero Marshall Rosenberg retoma esos elementos y nos los recuerda, y además nos aporta orientaciones para aplicarlos. Indica Marshall Rosenberg que la comunicación no violenta nos brinda orientaciones que nos permitirán reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. En lugar de obedecer a reacciones habituales y automáticas, nuestras palabras se convertirán en respuestas conscientes, con una base firme en lo que percibimos, sentimos y deseamos o necesitamos. Nos sentiremos impulsados a expresarnos con sinceridad y claridad, y a prestar una atención respetuosa y empática a los demás. En nuestro trato con otras personas tendremos en cuenta tanto nuestras necesidades más profundas como las del otro. La comunicación no violenta nos enseña a observar cuidadosamente y a detectar aquellas conductas y situaciones que nos afectan. Con ella aprendemos a identificar y expresar con claridad y precisión lo que esperamos en un contexto concreto, por ejemplo, en una situación de conflicto. Aunque el método es simple, su poder de transformación puede ser muy grande. Dado que la comunicación no violenta apunta a sustituir nuestras antiguas pautas de defensa, de evasión o de ataque, que se ven suscitadas por los juicios y las críticas de otras personas, nuestra actitud hará que nos veamos a nosotros y a los demás bajo una nueva luz, percibiéndonos desde nuestras intenciones y relaciones. Las reacciones de resistencia, de defensa y de violencia quedarán reducidas al mínimo, ya que cuando nos centramos en clarificar lo que observamos, lo que sentimos y aquello que necesitamos, en lugar de ponernos a diagnosticar y a juzgar o a elaborar interpretaciones, descubrimos cuán profunda puede llegar a ser nuestra compasión. La comunicación no violenta se fundamenta principalmente en escuchar con atención, no solamente al otro, sino a nosotros mismos, para así propiciar el respeto y la empatía, y engendrar un deseo mutuo de comprendernos plenamente. Marshall Rosenberg nos aporta 4 orientaciones básicas para la aplicación de la comunicación no violenta. La primera orientación nos invita a distinguir entre aquello que observamos y la interpretación que hacemos sobre la base de eso que hemos observado. Los seres humanos somos muy dados a formular juicios y evaluaciones, a calificar lo que vemos en el mundo de una manera u otra, por ejemplo, a decir que es bueno o malo o simplemente adjetivarlo. Pero una cosa es los hechos concretos que hemos observado y otra cosa es nuestra evaluación particular de esos hechos. Considera el siguiente ejemplo. Supón que te encuentras con un amigo al que tienes tiempo que no veías y esa persona ha ganado algunos kilos de peso. Una observación sería decirle a esa persona: oye, veo que has ganado peso desde la última vez que nos vimos. Pero una evaluación o un juicio sería decirle: seguro que estás comiendo mucho porque tienes mucho más peso del que tenías la última vez que te vi. En realidad nosotros no sabemos por qué esa persona ha ganado peso, si es que ha comido mucho, si
si es que tiene un desajuste tiroideo, si es que su metabolismo no está funcionando apropiadamente, o si es que está siendo inyectado, por ejemplo, con cortisona, que suele provocar una hinchazón en las personas. Entonces, es importante que distingamos un hecho objetivo de la manera en que nosotros evaluamos o interpretamos ese hecho. La segunda orientación básica para la aplicación de la comunicación no violenta nos indica que es importante que establezcamos, que reconozcamos y que expresemos qué es lo que sentimos, cómo nos estamos sintiendo ante la situación de conflicto, por ejemplo, que nos está afectando. Estamos tristes, nos sentimos abatidos, estamos eufóricos. Debemos ser capaces de precisar cuál es el sentimiento que nos suscita una situación determinada. En otro espacio te suministramos algunas orientaciones respecto al vocabulario que expresa claramente sentimientos, porque a veces también sucede que confundimos lo que pensamos con lo que sentimos. Por eso es importante que hagas una revisión de este vocabulario que te estamos suministrando. La tercera orientación básica para la aplicación de la comunicación no violenta consiste en establecer y expresar qué es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que nos escuchen más, necesitamos compañía, necesitamos ayuda para resolver una situación o un problema concreto, necesitamos que nos den una llamada telefónica. ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros no le expresamos claramente a otra persona qué necesitamos de ella, ella no nos lo puede proporcionar porque no es adivina. Finalmente, la cuarta orientación esencial para aplicar la comunicación no violenta consiste en pedir a los otros aquellos actos concretos que nos ayudarían a satisfacer nuestras necesidades. En la siguiente diapositiva te proporcionamos un ejemplo concreto para que veas cómo se pueden aplicar estas cuatro orientaciones en una situación específica. Una sugerencia muy concreta para poner en práctica la comunicación no violenta consiste en emplear la llamada comunicación asertiva y específicamente la llamada fórmula XYZ, donde X representa aquello que hemos observado. Recuerda el primer postulado de la comunicación no violenta, distinguir hechos de observaciones. Y representa cómo nos hemos sentido. Recuerda el segundo postulado, establecer qué es lo que sentimos ante eso que ha ocurrido. Y Z representaría lo que le pedimos al otro sobre la base de las necesidades que tenemos. Allí están inversos el postulado 3 sobre identificar nuestras necesidades y el postulado 4 que nos invita a formular peticiones específicas. Una frase típica de comunicación asertiva es la siguiente: cuando hiciste X, me sentí Y. Te pediría si puedes hacer Z, ya que de esa manera la forma más fácil de entender esto es ver un ejemplo práctico. Supón el caso de dos países que comparten fronteras, como pudieran ser, por ejemplo, Venezuela y Colombia. Y supón que uno de estos países ha hecho una movilización de tanques a la frontera compartida, lo cual, por supuesto, el otro estado lo puede interpretar como un gesto de hostilidad, se puede sentir inquieto o puede no saber simplemente qué es lo que está pasando. Una manera de expresarse de manera no violenta ante esta situación sería decirle a los líderes del otro estado lo siguiente: cuando movilizaron sus tanques a la frontera entre nuestros países, nos sentimos inquietos y amenazados. Les pediríamos que al momento de realizar una movilización de tropas a la frontera, nos pudieran informar previamente qué la está motivando, ya que de esa manera podríamos entender mejor sus motivaciones, mantener la confianza mutua y evitar cualquier sospecha que empañe las relaciones entre los dos países. En esta última lámina hemos descompuesto la frase anterior para que puedas observar cómo es que están presentes todos los elementos tanto de la comunicación asertiva como de la comunicación no violenta.